Actualidad, durante el momento en el que estuvimos más encerrados de la pandemia, se implementaron una serie de cambios en la educación secundaria, sobre todo, y por ejemplo, cuando un alumno no aprobaba determinado contenido, nos llegaba a los padres como que era un contenido o una, digamos, o algo que estaba en progreso. Pero bueno, ahora, a partir de ahora, van a regir nuevas reglas en cuanto a la educación secundaria y Juan Manuel nos va a contar los detalles. Juanma. Dani, como vos decías, aquellas notas que eran menores a 7 durante la pandemia, directamente no se ponía una numeración específica, claro, sino que simplemente figuraba en proceso. Bueno, ahora esto va a cambiar, porque cambia. Desde la Dirección General de Escuelas dicen, tanto el alumno como el padre no sabía realmente si ese contenido era para un 6 y le faltaba poquito para terminar de poder adquirir ese conocimiento, o era para un 2, un 3 y realmente tenía que estudiar mucho más. O si se había sacado un 1. ¿Viste? Exactamente. Que cuando nosotros éramos chicos te sacabas un 1, un 2 y te retaban. Bueno, ahora tampoco lo sabías porque no sabías, es como decir, si había estudiado un poquito y había hecho el intento o directamente no había entendido absolutamente nada, ¿no? Exactamente, entonces por esa razón vuelve el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1 para poder entonces así evaluar a los alumnos. Entre otros cambios, por ejemplo, los que vamos a ver en la siguiente placa, Dani, porque va a cambiar esta metodología de evaluación para las escuelas secundarias. A ver, aprendimos de la pandemia, dijeron desde la DGE, y aplicamos entonces esta nueva resolución. ¿Qué trae? Como decíamos, regresan las notas negativas, pero vamos al color celeste. Desaparecen los semestres. Va a ser simplemente una evaluación anual. Claro. Entera de todo el año. A ver, recordemos, Dani, por ejemplo, cuando yo fui a la escuela secundaria, tenía los trimestrales, ¿no? Teníamos que entonces 4 periodos de evaluación, en los cuales si teníamos un 6, un 8 y un 7, la nota final del año era 7. Bueno, esto desaparece, no va a haber más estos promedios, van a empezar a ponderar las notas. ¿Qué quiere decir esto? Si venías con notas negativas, pero en los últimos 6 meses, en los últimos 4 meses, el docente vio que empezaste a participar en clase, presentaste los trabajos prácticos en tiempo y forma, de esa forma van entonces a evaluarte y ponderarte la nota, que quizás si te va para un 6, pero tuviste un esfuerzo durante todo el año, te pueden poner un 7. Ahora es facultad del docente evaluar todo el año y no solamente las notas. O sea que no es un dato tan basado, digamos, en la puntuación, sino que es más subjetivo por parte del docente, ¿no? Exactamente. Esa ponderación. Exactamente. A ver, yo hacía mención de que podía llegar a ser positivo, pero hay que tener en cuenta que también aquel alumno que quizás empezó con muy buenas notas el año y después sobre el final se empieza a relajar y allí el docente ve que, bueno, quizás no presta más atención en clase, empieza a faltar sobre fin de año, no presenta en tiempo y forma los trabajos prácticos y le da para un 7, quizás puede ponerle un 6 a fin de año y ponderar entonces esa nota de forma negativa por la parte sobre todo actitudinal del alumno. Vemos los otros cambios entonces que tenemos en la placa, Dani. Este sí se parece a la prepandemia, ¿no? Que van a pasar de año hasta con 2 previas. Exactamente, esto es totalmente prepandémico. Recordemos, durante el primer año de pandemia no hubo repitencia. No. Pasaron todos los alumnos directamente. Durante el año pasado empezaron a poner, digámoslo con la palabra, a ser un poquito más rigurosos. ¿Por qué? Podían pasar con 3 previas. Sí. En este ciclo lectivo 2022 se vuelve a la normalidad. Se vuelve a la época prepandémica y entonces los alumnos solamente van a poder pasar con 2 materias previas. Son los principales cambios los que se viene con esta nueva resolución de la Dirección General de Escuelas. A ver, como decíamos, esto es quizás lo más importante. Van a empezar a ponderar las notas. Los docentes tendrán la facultad de poder no solamente poner en cuestión las notas de cada una de las evaluaciones, sino también la actitud del alumno. ¿Cómo entonces va a saber aquel alumno si no tiene estas notas trimestrales, cuatrimestrales, para saber cómo viene en su proceso? Va a haber 2 procesos, pero que no van a estar atados a la nota final. Tanto en julio como en noviembre, el docente y los padres se van a poder enterar si hasta el momento el chico viene con un 4, un 5, un 6, un 7 o un 10, por ejemplo. Pero si en julio le dicen que tenía un 6 y después en diciembre le dicen que tiene un 8, en esos procesos no es que la nota final va a ser un 7, sino que ahí la maestra va a poder decidir y poder ponderar estas notas con, bueno, como veníamos diciendo entonces, cómo se comporta el alumno en clase, si asistió o no, si presentó en tiempo y forma los trabajos prácticos, si participa en clase, el esfuerzo que le pudo haber demostrado a la maestra o no durante todo el año, y esa entonces, Dani, va a ser la nota final. Y esa palabra que vos mencionás me parece que es la que se está tratando de darle importancia, el tema del esfuerzo, sí, señor. Bueno, y regresan las notas negativas.
Era lo que veníamos Claro. diciendo. Desaparece este título en proceso. Si la nota era menos de 6, hasta el año pasado se ponía simplemente en proceso. Ahora entonces va a volver el 6, el 5 y por supuesto hasta el 1, la escala de valores que considere necesaria la docente, dependiendo también, Dani, si el alumno respondió o no de manera correcta la evaluación, por supuesto. Pero sí, vuelven entonces las notas negativas por debajo del 7. Bueno, veamos entonces qué decían las autoridades de la Dirección General de Lo Escuelas. escuchamos. Con la pandemia fue mejor aplicar un periodo único, anual, sin cierres parciales, como son los cuatrimestres, y eso nos dio muy buenos resultados. En esta nueva resolución hemos aplicado el periodo único, que los docentes ya lo vienen trabajando desde el 2020 y el 2021. Por lo tanto, no hay más promedio, sino es una nota ponderada sobre cada uno de los aprendizajes prioritarios planificados por el docente para el año. Van a promocionar hasta con 2 espacios curriculares, como veníamos en la 558, y van a tener el periodo de febrero para aquellos estudiantes que adeudan hasta 5 espacios curriculares. El estudiante se inscribe en el año superior como si hubiera promocionado, pero tiene el periodo de recuperación de saberes de marzo. Si aprobó 3 de los 5 que debía, le quedaron 2 y puede promocionar, y si no, permanecerá en el año anterior. Hay 2 informes, uno a mitad de año y otro antes de finalizar el año, en julio y noviembre. Y ahí sí se pueden poner las notas negativas. Antes se ponía en proceso, y la dificultad que veíamos en la interpretación de los papás y de los estudiantes es que no sabían si ese proceso era un proceso de 6 o un proceso de 1. Por eso que hemos vuelto a que se puedan poner las notas negativas.